El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familia, que semana a semana nos reunimos para aprender algo de la palabra. Yo me recuerdo que a mi padre espiritual yo le pregunté un día: oiga, hermano Isaías, llega el momento en que la persona ya sabe tanto que no necesita Biblia. Se rió. Me dice: no, hijo, la Biblia la vas a necesitar hasta que el día que te mueras, porque siempre va a tener algo nuevo y benéfico para ti. Y yo le doy gracias porque yo agarré todos los consejos de él. Él me dijo: aprende lo más que puedas porque va a llegar el día en que nos las van a quitar. Y llegó el día. No nos la quitaron, sino que ahora, si ustedes ven, no es igual que cuando Billy Graham les decía, trajeron sus Biblias, imagínense, más de 100,000 personas, niños y grandes, enseñando su Biblia. Ahora ya traen teléfono. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es como cuando entró la computadora, las maquinitas. Los niños ya no necesitaban aprender aritmética. A mí me daba risa porque en la iglesia yo que iba, había dos jovencitas que vendían tamales a $2. Y yo le dije: dame 6, hija. Y sacó su computadora. Le digo: ¿no sabes? En 6. Y se rió. Qué desgracia más grande. La tecnología ha ayudado, pero también ha destruido. La Biblia, en sí, la palabra de Dios, es el Espíritu Santo vivo, que es el que te ministra, te enseña y te ayuda. Yo les he contado que mi esposo y yo vinimos al pastorado sin saber ni papa. Y en 2 años nos metimos y le pusimos ganas y supimos que fue el Espíritu Santo el que nos guió, nos dirigió, nos enseñó, nos corrigió. Y gracias a Dios, todos estos años, yo no me acerco confiado a mi seguridad, sino la seguridad de la palabra escrita. Amén. Vamos a orar y decirle al Señor que este día que tenemos necesidad, hambre, de que extienda su bendición y provisión a mis amigos en Canutillo y a todos ustedes que son familia, amigos, para que la palabra sea la que venga y nos traiga esperanza y seguridad de saber que estamos en el camino bueno, porque, hermanos, no se pueden imaginar cómo están cambiando las cosas. En años atrás hubo una denominación que se llamó una vez salvo, siempre salvo, y se deshizo. Y hoy día, como yo tengo un canal que es pura Biblia, todos los pastores, y tienen citas, que la salvación no se pierde. Qué bueno que yo crecí y me enraicé en lo que decía: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El alma que pecare morirá. Y hay de aquel que le quite o le ponga la Biblia, porque será maldecido. Hermanos, el hombre ha sido tan inteligente que creen que pueden. ¿Y saben por qué lo hacen? Por conveniencia. Es que tienen miles y miles de seguidores y eso es lo que les gusta. Ellos te dicen que el pecado que tú hagas no importa, al cabo ya Dios te perdonó. Cuando llegue el día final, dice la Biblia que lo que hayamos hecho va a ser probado
con lumbre. La hojarasca, la madera, se va a quemar, pero aquello que ha sido edificado con el oro de la palabra va a permanecer. No, usted hermano, bueno, yo al menos, yo no sé en la posición que estén ustedes, porque les conviene a la gente. Es como el católico cree que va a ir al cielo, porque se bautizó de niño. La Biblia es muy explícita, Cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Gracias, Señor. Gracias por este grupo que amo y cual estoy orando de día y de noche para que la bendición llegue a sus hogares allá en Canutillo o aquí en California, mi familia, a Nelly y a Terry, que me siguen escuchando. Yo oro por todos ellos y por ustedes porque un día estaremos reunidos cuando llegue el tiempo en la presencia de Dios, y aquellos que confiaron en que la salvación no se pierde van a tener una cruel realidad. Ustedes, mis hermanos, apéguense a lo que la Biblia dice, porque dice la palabra que si un ángel viene con un mensaje equivocado, no le crean. Así es que esos hombres que tienen miles y miles de congregantes, pobrecitos, porque ellos tienen un lugar especial donde Dios los va a poner por haber desviado a tan gran número de gentes. En el nombre de Jesús, me gustaría poner todo, Señor, en esta tarde, y precisamente vamos a hablar acerca de ese bendito nombre. Porque nunca dejamos de aprender. Todos hemos oído y fuimos instruidos en que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Y la mayoría de las veces hay un muchísimo gran porcentaje de personas que no han recibido lo que han pedido y lo pidieron en el nombre de Jesús. Nos acercamos por el momento de la necesidad o antes de recibir los alimentos. Rápidamente lo hacemos y muchas veces sin fe, y automáticamente lo hacemos. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús. Pero así como hay leyes que rigen el universo, hay leyes que rigen la oración correcta. Dios hizo promesas muy profundas y significativas concerniente a la oración. En Juan, capítulo 14, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, para que mi Padre sea glorificado en él. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La plática de esta noche, en el nombre de Jesús. El por qué concluimos nuestras peticiones o oraciones. ¿Por qué? Lo hemos hecho un hábito en nuestra parte, porque eso es lo que hemos oído, se nos ha enseñado, o porque creemos que decir en el nombre de Jesús es una fórmula mágica que obliga a Dios Vamos a examinar por qué nosotros oramos de esa manera.
Yo oí a mi pastor, a los hermanos, a los evangelistas, pero tenemos que saber lo que hacemos y por qué lo hacemos, porque todo tiene significado. La Biblia nos lo demanda, así nos lo pidió el Señor, es una orden. Es la patente, por decir patente, que el Señor le dejó a los discípulos para nosotros seguir. Recuerdan que cuando Él estaba en el aposento alto, al día siguiente de ser crucificado, les dijo poquito diferente en Juan 16, en aquel día, el día de la necesidad, podrán dirigirse al Padre directamente. Ahora, pero primero vemos el significado del nombre del Señor. Cada niño hebreo cuando nacía tenía significado. Moisés, por ejemplo, significa sacado del agua. Cuando Jesús nació, los pastores dijeron que Él era el Salvador del mundo y venía a salvar a todos los hombres, y su nombre fue Jesús. Y los discípulos empezaron a comprender el poder y la autoridad cuando Él mandó a los 70 a que fueran a los contornos a sanar enfermos, predicar la palabra, a las necesidades de la gente. Venían eufóricos. Señor, hubieras visto, los demonios se nos sujetaban, los paralíticos andaban, los mudos hablaban. Y Jesús le dijo, no regocijéis tanto en ello, sino regocijaos de que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Era más importante. En Mateo 18 dice, por donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. A mí me gustaba que ahí en Canutillo, la iglesia, hacíamos una rueda y orábamos. En una ocasión dijo, el que recibe a uno de estos pequeñitos, me recibe a mí. Los discípulos estaban entrando a una área espiritual incalculable. Estaban viendo la significancia o el significado de ese nombre. Pedro y Juan reconocieron la importancia de ese nombre cuando aquel lisiado esperaba una moneda y Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre, dice la Biblia, recibió sanidad. En la vida de nuestro Señor, en aquella noche cuando le estaba dando las últimas instrucciones, le repitió 3 veces, pedid al Padre en mi nombre. Pero hermoso es saber que después les dijo, cuando llegue ese día, porque iba a llegar el día en que Él iba a dar su vida. Se pueden dirigir directamente. Dice Hebreos 7:25, por lo cual Él puede salvar a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tenemos un mediador en el cielo, Padre e Hijo, y aquí en la tierra el Espíritu Santo. Cuando venga el Padre, cuando vengan al Padre, pidan en el nombre de Jesús. Y yo pregunto, cuando así lo hacemos, ¿qué significa? Yo sé que no es obligación de que nos conteste,
Pero no hay que creer que es una fórmula que si la hacemos va a funcionar. Vamos a tener que entender por qué el Señor dijo hay que pedir en el nombre de Jesús. Tantas veces como tú lo hagas y por cualquier cosa que tú lo hagas, hacelo en mi nombre y mi Padre le responderá. Yo me acuerdo de niño, yo iba a la tiendita del barrio, iba a traer huevos o leche y me las daba el dueño de la tienda porque conocía a mi papá y le apuntaba ahí, a don Enrique le cargo tanto. En otra escritura, en Juan 16, dice, mi Padre los ama a ustedes profundamente por el hecho de que me han amado a mí. Entonces podrán elevar sus oraciones o sus peticiones, porque es como si ostentara mi firma. En Hebreos 4:16 es hermoso como dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios y hallemos misericordia y gracia para el momento de la necesidad. Nos acercamos confiados y con la seguridad que Él va a oír nuestra petición. Hermano, ¿cómo me puedo acercar confiado o confiada, segura de que Él me va a oír? Les voy a dar 4 palabras que son las más importantes en el crecimiento al orar. Porque sin ellas, no importa que tú ayunes, ores y uses ese bendito nombre, no va a funcionar. La primera es asociación. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga va a prosperar. Es el Salmo número 1. La asociación que yo he creado es lo que hace posible, y lo mismo a ustedes, para acercarnos al Padre. Nadie puede ir al Padre sin antes ir por mí, Él lo dijo. Cuando somos salvos, la Biblia dice que nacimos de nuevo. El sacrificio que Jesús hizo en el Calvario pagó por completo y tenemos una nueva relación con Dios Padre a través del Hijo. Jesús dijo, yo os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Si vos permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan al Padre y de acuerdo a su voluntad, Él los dará. Asociación es relación, intimidad con el Hijo. ¿Tú tienes eso? En los años o meses puedes decir, yo tengo relación con el Hijo. Cuando dijo, mi Padre los ama porque vosotros me amáis a mí y yo vine del Padre. Al tener la relación con Él, se tiene que ver cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Cuando Pedro y Juan fueron al Sanedrín, estaban admirados de cómo hablaban, porque sabían que habían andado con Jesús. El que ha creado una relación con Dios es un buen cristiano. Su comportamiento no se enoja tan fácil, guarda su testimonio. Qué hermoso es poder orar y decir, Padre, vengo a vuestra presencia por medio de esta íntima relación con su Hijo amado.
Y sí que ahora podemos venir en persona, sin tener que ir a nadie más. Nuestra asociación es la que abrió la puerta, dijo, yo soy la puerta y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. La segunda palabra es acceso, allegarse. ¿Eres de los que te llegas nada más el domingo o durante la semana no agarran ni la Biblia, ni horas, ni tienes tiempo de comunión con Él? Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gloria y allá hallaremos misericordia y gracia para el momento que lo necesitemos. Hay un acto simbólico cuando nuestro Señor fue crucificado. Dice que al mediodía quedó todo a oscuras y la oscuridad se prolongó como hasta las 3 de la tarde. Cuando la luz del sol se fue, el velo del templo se rasgó por la mitad y en aquel mismo instante tuvimos acceso. Cuando estaba el velo, era el que permitía, porque solo el sacerdote podía ir del otro lado y hacía los sacrificios de la gente. Ahora, miren qué hermoso, yo me he apropiado de esta cita. Acerquémonos por el camino nuevo y vivo que nuestro Señor nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Teniendo un sumo sacerdote en la casa de Dios, podemos acercarnos confiadamente en plena seguridad y lavados nuestros corazones de mala conciencia para recibir. Fíjese, qué grande. El camino se abrió, ya ahora nosotros tenemos acceso a Dios. Donde quiera que tú te hinques, en cualquier rincón, en cualquier lado, por la sangre derramada de su Hijo. Cuando queramos, a la hora que queramos, yo orar en el nombre de Jesús. En Efesios 2:18, gracias a Él, cualesquiera puede allegarse a Dios, ya sea judío o gentil, con la ayuda del Espíritu Santo. Antes nomás los judíos. Y en Efesios 3:12, ahora podemos acercarnos sin temor a la presencia de Dios, seguros que cuando lo hagamos por medio de Jesucristo y confiando en Él. Está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. En 1 Juan 2:1, hijitos míos, les digo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. La diferencia, todos somos pecadores, yo peco, pero yo cada mañana y cada noche, oigan esto, le digo, Señor, yo no me acerco en mi confianza, sino en la seguridad de su palabra. Y si la Biblia dice que si yo guardo en mi corazón pecado, cuando oro, usted no me oye. La razón por la que cada mañana y cada tarde le pido, le ruego y le suplico que me perdone, porque yo peco con el pensamiento, palabra, obra y hasta en un sueño. Yo quiero cerrar todas las puertas. La tercera palabra es autoridad. ¿Qué quiere decir autoridad? Cuando oramos, venimos en la autoridad que Él nos dio. Señor, estamos bajo la autoridad que su Hijo nos dio y quien lo hizo posible por medio de la cruz. Porque nadie puede delegar o dar autoridad
más aquel que la autoridad tiene. Y si la tiene, pudo dárnosla, pero si no la tenía, no podía darla. Piensen que el que nos ha dado la autoridad de acercarnos a nuestro Dios Santo es Jesús. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al escuchar el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando decimos que Cristo es el Señor, estamos cediéndole la voluntad primeramente. Tiene la autoridad sobre nuestra vida, señorío. Nada puede suceder sin su permiso, sin su supervisión. Y Él nos dice, si alguna necesidad, cuando tú la pidas en mi nombre, si es su voluntad será hecho. Por la asociación, la relación que tú tienes conmigo, y lo hermoso, miren que viene, ya no les voy a llamar siervos, sino amigos. Somos amigos del Hijo de Dios. Y como amigos tenemos acceso al Padre y el poder y la autoridad que ya nos dio. Él dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, y si mi Padre me la dio, Él se las va a dar a ustedes también. La cuarta palabra es estar de acuerdo. ¿De acuerdo a qué? Pedimos en el nombre de Jesús de acuerdo a su carácter, a su voluntad, como si Él mismo fuera el que estuviera intercediendo por nosotros. Tú vendrías ante el Padre por algo que tú sabes que no está en la voluntad de Dios. Mejor ni te acerques. A veces pedimos y no sabemos si esa es la voluntad de Dios. Porque quiero que entendamos esto. Estamos aquí con un solo propósito. Somos siervos de Dios para servirle, honrarle, adorarle, alabarle. Solo para eso. Cualquier cosa que le pidamos, nos concederá. Los principios de la palabra de Dios gobiernan nuestras actitudes, nuestras acciones, carácter, conducta, modo de vivir. La última palabra es aseguranza, confianza. Yo cuando oro tengo esa aseguranza y esa confianza que no se imaginan a cuánta gente en Canutillo y fuera de Canutillo Dios me ha guardado la mente para yo acordarme aún de aquella viejita que fue a llevarme a la iglesia católica a hacer la primera comunión y no califiqué. Vino el padre con ella y me dice, ¿qué pasó con este niño? No está preparado. ¿Qué pasó, Manuelito? Me dice, ven, hijo. Me agarró, ya estaba, padre. Y al fin, si hay alguien descendiente de esa ancianita, se llamaba Lucita. ¿Y saben por qué los chavalos nos acercábamos? Porque después de la primera comunión nos daba chocolate y pan. Cuando nos acercamos con esa confianza, con esa seguridad, es para obtener acceso de acuerdo a su divina voluntad, que nuestras vidas reflejen que somos diferentes. Acerquémonos seguros de que tenemos acceso al trono de Dios. Lo único que va a impedir es cuando hay desobediencia. Yo no tengo que ir a la iglesia, yo aquí mismo en mi casa. No, querido. Fíjate qué bueno fuera. Entonces no necesitaríamos iglesias ni pastores. No tenemos una idea de lo que es acercarnos al trono de Dios en oración. No donde quiera te puedes hincar
y hacerlo sin tener, porque no quieres ir al templo. Creemos que podemos vivir en rebelión e ignorar, y cuando venga el problema llamarlo. Al cabo, leo el Salmo 23 y ya. A menos que tú pidas misericordia, porque la Biblia dice que Dios es santo, y el acercarte al trono, tienes que ver cuál es tu condición para acercarte a Él. Que yo pueda entender que cuando yo oro, ese Espíritu Santo que está dentro de mí es el que me motiva a usar ese bendito nombre para honrar y glorificar a Dios. Eso es todo lo que yo necesito. El Señor los bendiga, hermanos. Ojalá que hayan entendido. Los amo y sigo orando por ustedes. Dios los bendiga.